Estamos en esta entrevista especial con la doctora Rosario Sánchez Caballero. Le agradezco mucho su atención y su compromiso por ir finalmente resolviendo pues muchos obstáculos que hay desafortunadamente para comprender y reconocer el lugar que tiene la homeopatía, la medicina homeopática en el mundo, en la cultura, en la civilización y en nuestro caso, pues en particular aquí en México. Y en lo particular, doctora, eh, eh, bueno, pues le agradezco su atención y su compromiso. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a usted. Eh, he pensado, tengo el propósito de hacer de esta entrevista una especie de documento que pueda ser ágil y muy conciso y muy hasta cierto punto contundente para poder abrir la puerta de la homeopatía a muchas personas que en verdad desconocen gravemente el papel de la homeopatía. Tengo que decir que mi propio conocimiento de la homeopatía es en calidad de paciente, así que no es realmente ni amplio ni profundo ni, ni siquiera formal. Mi Claro. participación o mi conocimiento es a nivel del testimonio y que es un gran referente, pero que yo como tal, doctor, además de que yo no soy médico, pues no puedo ser yo mismo más contundente en las respuestas eh, que en ciertos momentos tendría que hacer ante preguntas que me llegan a hacer los colegas, los amigos, y que, bueno, en ese sentido pedía la ayuda de usted, que usted sí tiene, digamos, todas las credenciales, tiene toda la experiencia y además tiene el espíritu y el compromiso para hacer valer la homeopatía, pero ya no solamente en su consultorio ni en los salones de clases y en las conferencias donde usted se dirige, donde generalmente tenemos a gente que de por sí ya está interesada en la homeopatía, sino aquí en este terreno de nosotros que es el del psicoanálisis y la civilización, sería abrir un espacio fuerte para el discurso de la homeopatía y que entre junto con el psicoanálisis también en la conversación con las otras disciplinas contemporáneas. Bien. Uy, pues eso me da mucho gusto porque precisamente es lo que hemos estado buscando. Y digo hemos estado buscando porque pues desde mi padre, pues mi papá fue un gran médico homeópata y siempre su espíritu fue de lucha, ¿no? O sea, de tratar de darle el lugar que le corresponde a la homeopatía ante la sociedad, ante la ciencia, ¿no? Ante el mundo en general, ¿no? Porque verdaderamente nosotros cuando estudiamos la homeopatía como debe ser, y ahorita me puedo referir a ello un poco más, nos damos cuenta que es la medicina que necesita el ser humano. No solamente por sus beneficios, no solamente porque puede curar las enfermedades, tanto agudas como crónicas, sino porque hace que el ser humano sea de otra manera. Eso es lo importante. Lo fundamental es que consideramos a la enfermedad como una manera de ser y no solamente como un conjunto de síntomas, sino como una manera de ser anómala o una manera de ser desequilibrada en varios aspectos, en lo físico, en lo emocional,
¿no? En lo psicológico, y por eso es que cada vez que nosotros estudiamos, o entre más la estudiemos, nos damos cuenta que es lo que puede salvar eh, desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista, salvar que, pues salvar la forma de expresión de un ser humano, eh, la convivencia con los demás, con sus semejantes, y la convivencia con su entorno, con la naturaleza. Eso es lo que pensamos y nuestro cometido, ¿no? Por eso creo que tenemos bastante en común el pensamiento psicoanalítico que usted maneja con con la parte de la filosofía y de los principios homeopáticos. Sí, definitivamente, porque en el psicoanálisis el síntoma, de hecho se habla de que un proceso analítico debe de alcanzar la posibilidad de la identificación consciente al síntoma en el psicoanálisis. Uh-huh. Y nada más ni nada menos que el final del análisis que formaliza Jacques Lacan tiene que ver todavía con otro nivel más, o sea, la posibilidad de localizar y construir el síntoma y el fantasma del sujeto que determinaron su vida, finalmente con toda la carga del sufrimiento, y que al final del análisis es esa misma articulación del síntoma y del fantasma lo que le va a permitir al sujeto vivir de una mejor manera, ¿no? O sea, con el mismo material que antes perjudicaba al sujeto, con ese mismo ahora se va a beneficiar al sujeto. Eso es muy interesante. Son estos paralelismos que hay y que por eso en la relación clásica, obviamente que tiene el psicoanálisis con la medicina, en el caso de Sigmund Freud, en donde, bueno, él siendo médico, finalmente se debe dedicar totalmente al psicoanálisis para poderlo instalar en la cultura, pero desde siempre se pensó el lazo de la medicina y el psicoanálisis. Antes nos pedían a los psicoanalistas tener que ser médicos para poder después estudiar psicoanálisis. Y creo que en eso también se parece a la homeopatía, porque mucha gente desconoce que el homeópata es un médico, ¿no es así, doctora? O sea, es un médico y que la homeopatía en todo caso es una especialidad de la medicina, ¿no? Sí. Pero que de ahí ya empezamos a tocar el tema de la formación del homeópata, que quedaría, digamos, en un segundo grado todos estos cursos, diplomados, que pueden ser así fugaces y que pueden estar dirigidos a todo mundo, y que desafortunadamente pues también de ahí se deriva mucha mala fama de testimonios de gente que ha ido con homeópatas de este tipo, donde no tienen la formación adecuada o estricta que deben de tener los homeópatas, y que en ese sentido también se parece mucho al psicoanálisis, gente que estudia un cursito o algo así, que no se forma como analista en términos estrictos y que terminan al final siendo confundidos. Entonces, en este caso, pues dejar bien claro que el médico homeópata finalmente tiene la base médica clásica, ¿no? Exactamente. Es que además de que debemos de conocer el cuerpo del ser humano, ¿no? La anatomía, el funcionamiento, ¿no? La fisiología, los cambios que se dan dentro de las células y dentro de los tejidos, la bioquímica, y todas las clínicas, ¿no? Donde vamos a ver expresado la patología orgánica de una persona, pues a fuerza las tenemos que conocer. Por ejemplo, bueno, porque no nada más
tratamos lo psicológico del individuo, ¿no? No, tratamos lo psicológico y lo orgánico, porque además pues están en completa e íntima relación, ¿no? Sí. Pero no nada más por eso, simplemente si tenemos un enfermo agudo que tiene una hemorragia, tenemos que saber qué hacer para detener esa hemorragia desde el punto de vista mecánico, ¿verdad? Tenemos que obturar un vaso, tenemos que hacer una hemostasia, tenemos que hacer cosas que corresponden al médico que ya está formado como tal. Saber en qué momento tenemos que mandar a un enfermo a cirugía, por ejemplo, ¿no? Y eso no lo sabe un tipo que tomó un cursito, como usted dice, un diplomado, ni siquiera de un año, ¿verdad? Porque necesitamos una formación de 6 años en la universidad y además 2 o 3 años de la especialidad y después 2 años de la maestría, ¿no? Y seguir estudiando, porque pues es interminable el conocimiento de cualquier profesión, pero bueno, pues en este caso pues de la medicina, ¿no? De la medicina como tal. Y sí, es una especialidad, en este caso, por ejemplo, nosotros manejamos en la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México, pues una especialidad que es educativa, quiere decir que no estamos en un hospital haciendo guardias como en las especialidades médicas de otorrinolaringología o de ginecología, etcétera. No, porque entonces ya nos enfocamos sí a la clínica, pero a la clínica ambulatoria, a la clínica del consultorio. Eso no quiere decir que no se pueda practicar la homeopatía en un hospital, en una urgencia incluso. Si un médico tiene el conocimiento de la medicina en general y el conocimiento de la homeopatía, puede sacar un paciente de un estado urgente, claro que lo puede hacer, conociendo los medios que debe de tener, lo que le decía, poner un suero para una hemorragia o extirpar algún órgano extraño, qué sé yo, pero además utilizando homeopatía. Eso se puede hacer y podríamos hacerlo si hubiera hospitales en donde se manejara la homeopatía, que no podríamos desechar la parte fundamental de lo que es técnico, ¿no? Lo que vuelvo a insistir, pero sí utilizando en lugar de medicamentos homeopáticos, que tampoco podemos despreciar algunos medicamentos alopáticos que podrían resultar en algún momento dado necesarios, podríamos también pensarlo, sin que esto quiera decir que se pueda combinar un método, el método homeopático con la alopatía. Eso no es así, no es así exactamente. Pero digo, podríamos utilizar en algún momento dado algunas sustancias como para parar alguna situación de emergencia, pero o sea, no necesariamente que se combinen, ¿no? Ya podríamos analizar eso en otros aspectos, pero creo que Sí. esto no es nuestro cometido. Sí, yo me concentraría en dos tiempos. El primer Sí. tiempo sería la pregunta más bien teórico, histórica y lógica de la homeopatía. Y en el segundo tiempo me gustaría preguntarle tal cual en relación a una especie de mitos que se tienen alrededor de la Claro. homeopatía, Uh-huh, uh-huh. más bien actuales o francamente como que vulgares, pero que son toda una epidemia, esas respuestas sintomáticas de defensa contra la homeopatía. Por ejemplo, le adelanto la insistencia en decir que la homeopatía son placebos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. esa es creo que hay una epidemia de esa idea que me gustaría la combatiéramos en un segundo tiempo, pero la que yo creo que es básica, es, y aprovechando su posición real, siendo usted tal cual
la directora del posgrado de homeopatía en México, pero además hija de Proceso Sánchez, del Sí, doctor Proceso Sánchez, que es considerado realmente una genialidad, una eminencia, y que más allá de que sea su papá y que usted tiene todo derecho de amar a su padre, en claro. términos objetivos, nos posiciona en un lugar muy importante. Me gustaría preguntarle si es posible sobre un trazo histórico lógico que cursara por ahí, por el origen que hasta donde yo entendí era Hipócrates, Exacto. y Ujú. después Y después Hahnemann, Hahnemann, y sí. después su papá hasta llegar a usted. Pero si se puede, si usted pudiera inventar un recorrido que nos sirviera para hacer ese camino. Exactamente. Pues sí, se puede decir y en breves palabras también, para no entrar en cosas muy aburridas, pero la homeopatía surge desde Hipócrates exactamente porque Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo era pues el médico reconocido de todos los tiempos, ¿no? Él enunció que hay dos formas de curar las enfermedades. Una a través de los contrarios y otra a través de los semejantes. Es un principio lógico. Y entonces decía, cúrense las enfermedades que provienen del exterior, las enfermedades que provienen del exterior con los contrarios. Y cúrense las enfermedades que provienen del interior con los semejantes. Eso es lo que fue uno de sus enunciados, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las enfermedades como fracturas, como accidentes, como envenenamientos, ¿verdad? Se deben de curar así, con cosas externas. O sea, un accidente tiene que, lo que decíamos, pues parar la hemorragia con algo que impida ya la salida de la sangre, ¿verdad? Eso sería con lo contrario, ¿no? Una intoxicación, pues provocando un vómito, algo que hizo daño, por ejemplo, ¿no? Por decir ejemplos burdos, ¿no? Y las enfermedades internas, o sea, las que provienen de factores más íntimos, ¿no? Especialmente las herencias, los, las predisposiciones, ¿no? Este, con los semejantes, ¿no? Y la homeopatía es curar por los semejantes y la alopatía es curar por los contrarios, ¿no? Por ejemplo, ahí se me ocurre una pregunta intermedia. En los estudios de la medicina alópata, o sea, en la medicina de la universidad, y cuando les enseñan esta parte, ¿o qué pasó con esta indicación de Hipócrates? Porque entonces pareciera como olvidada, como soslayada. com- Seguramente sí, porque predominó entonces la tendencia alopática, predominó esa tendencia. Entonces se dio muchísima más importancia a curar con las cosas que puedan ser mucho más rápidas, mucho más espectaculares, ¿no? Se fue dando fíjese, cuando Hahnemann entonces empieza a estudiar medicina, se da cuenta que la medicina de su tiempo utilizaba sustancias y medicamentos que no tenían mucho que ver con la enfermedad. Y entonces utilizaban, por ejemplo, sangrías, utilizaban emultorios, vomitivos, cosas para quitar eh, síntomas sin saber exactamente cuál era la causa, ¿no? Entonces fue cuando se decepcionó de la medicina de ese tiempo y entonces se puso a investigar otras cosas. Entonces, por ejemplo, baños fríos, helados para quitar las fiebres, ¿no? Cosa que se estuvo eh, pues practicando por mucho tiempo hasta que se prohibió eso, que metían a los niños en una tina de hielos, ¿no? Para quitar la fiebre, cuando eso no debe ser. Imagínense
una bronconeumonía y ponen al niño con fiebre ahí en el hielo, pues se puede morir, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de tratamientos, y por eso es que entonces se decepcionó y buscó otra forma de curar. Lo que me decía una amiga, una paciente más bien, me decía, ¿por qué si los médicos a veces se decepcionan de la medicina que ellos están manejando? ¿Por qué no buscan otras cosas? Porque hay un prejuicio, por supuesto. Es exactamente un prejuicio lo que mueve a veces al mundo a olvidar procedimientos que son bastante válidos y que tienen su fundamento en la ciencia, su fundamento experimental, y eso es lo que sucede con la homeopatía. Ujú. De- Seguramente por otros intereses también, ¿verdad? Que ya podemos empezar a imaginarnos, ¿no? Sí, sí, sin duda están esos otros también. Pero entonces ahí mismo podríamos pensar que se fue incubando una demanda o sea, se fue incubando y creando una cultura del paciente que pedía una intervención externa tipo vendaje para eliminar el malestar del síntoma en turno que tal cual es mucho de la ideología de los pacientes en la actualidad, ¿no? De quíteme eso y punto, como si no tuviera nada que ver con la subjetividad y la historia eh, del, del paciente, pues, donde piden También, algo y que el tratamiento de la homeopatía y necesita como que más paciencia, necesita un seguimiento y una interactividad que muchos pacientes no están dispuestos a ejercer, ¿verdad? exactamente. Y esta es una cosa muy importante, muy interesante y muy puntual de la homeopatía. Por ejemplo, eso. ah, me salió un grano, y se me ve muy feo y quítemelo, doctor, ¿no? Porque no puedo estar con eso. Oiga, pero necesito saber ese grano, ¿por qué le salió? ¿No? Y si no veo por qué le salió, se lo quito y el organismo puede o volverlo a hacer en el mejor de los casos o provocar en otra parte una reacción más agresiva. El propio organismo, si le quitamos algo que está expresando, como puede ser un grano, como puede ser un catarro, un flujo de alguna parte, ¿verdad? O puede ser cualquier otra cosa. Si no vemos la causa de la enfermedad, si no vemos la causa de ese síntoma, podemos, lo que nosotros llamamos, cometer una supresión. Y creo que eso tiene que ver también con lo que ustedes manejan, una supresión de un síntoma sin ir a ver por qué lo tiene. Exactamente, es decir, ver siempre las causas y no abocarse nada más a las consecuencias y pretender eliminarlas, ¿no? Como recortar el síntoma, pero no se piensa el síntoma en sí mismo, no como una consecuencia de una serie de causas, ¿no? Exacto, y entonces el paciente está acostumbrándose a quitarse todo lo que le estorba, ¿verdad? Sin saber verdaderamente si necesita ese organismo o mantener ese síntoma un rato o bastante tiempo o toda la vida Exacto. para el equilibrio de toda la economía, o sea, el equilibrio de todo lo demás, de todo el funcionamiento del cuerpo y de la mente, porque también es cierto que cuando se quitan enfermedades sin saber la causa y se suprimen, puede hasta provocar una esquizofrenia o una psicosis, un problema de verdad psiquiátrico, ¿no? Ujú. Sí. ¿Cuál sería, doctora, la relación entre Hipócrates y Hahnemann? ¿Cuál fue la operación o la acción específica que hizo Hahnemann sobre el tratado de Hipócrates? ¿Qué sería lo que lo Exacto. distinguió? Bueno, entonces Hipócrates, además de decir, existen dos formas de curar, también dijo, hay, hay que seguir a la naturaleza. Así dijo. Entonces, emite un enunciado que dice, natura morborum medicatrix, y dice, la naturaleza es el médico de las enfermedades. Y tiene relación con lo que estábamos diciendo, ¿no?
Si nosotros nos exponemos a la lluvia y al frío sin abrigarnos, pues obviamente nuestro organismo tiene que tener una reacción. No a todo el mundo le pasa, pero en general es así. Nuestro organismo, si lo sometemos a una agresión física, va a tener una reacción forzosamente, ¿no? Una reacción de defensa incluso, ¿verdad? Cuando hacemos una fiebre después de un resfriado, pues la fiebre está defendiendo nuestro organismo, que también es una de las cuestiones que tenemos nosotros que interpretar, ¿no? Y que saber cómo tratarla. Pero bueno, entonces ante una agresión el organismo reacciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cuidarnos de las lluvias, de las tormentas, cuidarnos del calor excesivo, cuidarnos de los alimentos que no son adecuados. Eso es seguir a la naturaleza, o sea, comportarnos de acuerdo a cómo es nuestro organismo de vulnerable, porque todos lo somos, ¿no? O sea, todos los seres en este planeta, pues tenemos cierta debilidad o cierta vulnerabilidad, que es la mejor palabra. Quiere decir que tenemos una resistencia a determinadas noxas ambientales hasta cierto punto, ¿no? O sea, tenemos con qué defendernos, pero también podemos morirnos. Dice Hipócrates, hay que seguir el orden de la naturaleza. Y también dice Hipócrates, la naturaleza es el mejor médico de las enfermedades. Quiere decir que si nosotros nos abrigamos, que si nosotros comemos lo que debemos, pues nuestro organismo va a funcionar mejor, ¿no? Por eso es que tenemos que llevar una higiene, como ahorita tenemos que llevar una higiene, pero la higiene no es exageradamente lavarnos 10 veces las manos cada vez, tampoco podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque lesionamos nuestra piel, nuestra epidermis, ¿no? Tampoco podemos hacerlo. Tenemos que lavarnos las manos cada vez que nos sometemos a algún acto medio agresivo o al ambiente que no está el mejor ahorita, está bien, pero no tenemos que hacerlo tan exagerado. Entonces, sí tenemos la higiene, la definimos como la correcta satisfacción de las necesidades que emanan de nuestra actividad vital, ¿no? O sea, correctamente tenemos que atender las necesidades de cada uno. Si una persona es un niñito, ¿verdad?, que apenas es un recién nacido, que no tiene todavía las posibilidades de digerir un tamal, por ejemplo, o un pozole, pues es un bebé, todavía todo su organismo, su sistema digestivo está en proceso de formarse y por lo tanto tiene que tomar sus alimentos, que generalmente es la leche materna y nada más, ¿no? Y después poco a poco le vamos introduciendo determinados alimentos. Pues así, en el adulto también, algunos necesitarán más alimento, otros menos, algunos necesitarán determinados alimentos y otros. El que vive en el hielo, ¿verdad? Pues necesita, por ejemplo, más grasa, la grasa del pescado, la grasa que está a su alrededor, ¿no? Los que viven en iglús, por ejemplo, ¿no? En cambio, los que viven en el mar, en la costa, pues necesitan alimentos más frescos, ¿no? Menos grasosos, ¿no? Necesitan otros alimentos, otro tipo de alimentos. Sin embargo, ahorita con todo esto que ya tenemos acceso a todos los alimentos que queremos, pues entonces a veces comemos de todo, hasta de lo que no existía en nuestra tierra, ya tenemos la posibilidad de encontrarlo. Puede ser, pero no tenemos ni que abusar de ellos, ni que quedarnos precariamente sin el alimento que necesitamos, ni tampoco comer lo que no debemos, ¿sí? Eso es seguir el orden de la naturaleza y eso también es curarse con lo propio, con lo que encontramos en la naturaleza, con resguardarnos, con cubrirnos o con liberarnos de tanta ropa o con tomar más agua o con así, ¿no? Eso es lo que dijo Hipócrates, ¿no? Y entonces Hahnemann con la homeopatía dijo, pues eso dijo Hipócrates, entonces nuestra medicina tiene que seguir también el orden de la naturaleza. Y entonces empezó a experimentar todo lo que había alrededor de plantas medicinales, pero también de
de otras sustancias como minerales y como animales, ¿no? Y por eso es que la homeopatía sigue la forma en que la naturaleza hace la curación, porque experimenta en las personas sanas las sustancias que son capaces después de curarlas, ¿no? De curar a los enfermos. O sea, experimenta en personas sanas esas sustancias que después van a servir para curar a los enfermos. Ese es el principio de la similitud, ¿no? Lo que en un organismo sano enferma una sustancia es capaz de curar en el hombre enfermo, es capaz de sanar al hombre enfermo. ¿Sí? ¿Usted cree que ahí en esa operación se pueda confundir o se pueda creer que como se trata de lo similar, de lo mismo, entonces no hay una presencia o un agente diferente? ¿Y usted cree que ahí es donde la gente piensa que se trata de placebos? Porque así como lo está diciendo, en ningún momento hay placebos, ahí están los químicos de los vegetales, de los minerales, de los animales, este, no hay placebos pensándolo como si fuera nada más una sugestión. Exacto, un globulito con alcohol y que nosotros le decimos con eso se va a curar y el paciente se va sugestionado porque ya le dijimos que se va a curar, ¿no? Eso es lo que creen. Ajá. Pues sí, ojalá fuera así, porque así ni siquiera tendríamos que gastar en el medicamento, que además ni siquiera es caro. Pero no, exactamente por eso, porque nosotros lo probamos en el hombre sano, o en el ser humano sano. Por ejemplo, este, tenemos aquí en la escuela varios alumnos. Esos alumnos se someten a una historia clínica, o sea, les preguntamos todos sus antecedentes, si tiene síntomas, los observamos, los exploramos, vemos cómo están funcionando y cómo están anatómicamente, fisiológicamente, etc. Entonces, los consideramos sanos, ¿no? A la mayoría. La mayoría son sanos, los que vienen aquí. Bueno, entonces, a ver, vamos a someterlos a una experimentación de una sustancia con el método doble o triple ciego, como sea, pero les damos el medicamento que ya está preparado homeopáticamente, con sustancias mínimas, quiero decir infinitesimales, que después eso es lo que les mete más ruido a la gente que no entiende de la homeopatía, pero bueno, es una sustancia que está atenuada, pero sobre todo dinamizada, quiere decir que vamos a utilizar su energía, la energía de la sustancia. Que, o sea, A ver, perdón ahí, esa ajá. dimensión de tamaño eh, ahora sería categorizada de mejor manera con lo que se difunde como la nanotecnología, ¿no? Exacto, exactamente, porque antes pues era la materia, ¿no? Con partículas, luego átomos, neutrones, protones, ¿no? Electrones, y ahora más pequeño todavía que un átomo. Entonces, pero es energía, exactamente es energía. Y como sabemos que la materia se transforma en energía, Ajá, pues entonces es muy fácil comprenderlo, por eso y físicamente lo comprendemos, ¿no? Por medio de la física. ajá. Entonces, nosotros usamos las sustancias, por eso podemos utilizar venenos, ¿no? Utilizamos sustancias que pueden provocar en forma bruta, que pueden provocar una intoxicación o un envenenamiento, las podemos utilizar quitando o atenuando exactamente esos procesos, ¿no? Eh, y administrarlo a la persona sana. Entonces le administramos una sustancia que sabemos que no va a provocar ningún efecto adverso, tóxico, y esas personas empiezan a tener síntomas. Esa es la prueba fundamental de que la homeopatía está funcionando. Y entonces nosotros recopilamos los síntomas de 10, de 15 o de 20 o de 30 experimentadores y ya vamos a obtener lo que nosotros llamamos su patogenesia, quiere decir lo que provoca de patología, lo que provoca de síntomas en el hombre sano, en la persona sana. Y así sabemos para qué sirve
una camomila, para qué sirve un licopodio, para qué sirve una pulsatila, para qué sirve una nux vomica. Utilizamos los nombres en latín de las sustancias, ¿no? ¿Para qué sirve la brionía, la 30, por ejemplo? Exacto. Que creo que aquí se puede hacer una buena dimensión, porque la brionía, la 30, que sería, no, sería, según las entrevistas que nos dio la vez pasada, Sí, y un medicamento básico para enfrentar la sintomatología del COVID, exacto. eh, como un medicamento punta de lanza con sus compañeros extras, que usted hablaba de 15 hasta 11, me parece, medicamentos Más, extras, 16 más, ajá, pero la exacto. diferencia con una vacuna, podríamos decir, doctora, que es ya partiendo de la sintomatología que tiene el sujeto, le agregamos un similar que va a estar implicado en la brionía, Exacto, a, Bionía. a Ujú. diferencia de la vacuna, que sería ahí donde el sujeto está sano, le introducimos una sustancia, ¿no? Sí, Sí, en una dosis mínima para que, hasta donde yo comprendía, el cuerpo lo asimilara y generara anticuerpos. Pero sí. se ve la diferencia entre vacuna y brionía, porque la brionía estaría utilizando lo similar, más no lo idéntico que sería la vacuna, ¿verdad? Sí, más o menos es así, pero hay otras diferencias también fundamentales. Pero bueno, por ejemplo, la brionía. La brionía produce este, una gran sequedad de mucosas. Eh, Produce también una sensación de sequedad en la laringe. Produce también unos dolores en el pecho que se agravan por el movimiento. Produce una respiración, más bien impide la respiración por puntadas en el pecho. Hace la respiración difícil con cada movimiento, al hablar, al reírse. Y tiene una tos seca que agrava también por el movimiento, ¿no? Y tiene una fiebre. Fíjese que le estoy retratando los síntomas El de esta COVID. epidemia. Ujú. Exacto. Y tiene una fiebre que no es muy alta, pero que va y viene, que casi siempre, y que además agota al paciente, agota al enfermo, ¿no? Ujú. Con esos síntomas que son la mayoría de los síntomas que tenemos y que yo he tenido como 20 casos positivos, Ajá. tienen esos síntomas. Algunos menos, algunos más. La mayoría tienen esos síntomas. Hay veces que les doy la brionía y con eso se mejoran y con eso se curan. Hay veces que les doy la brionía y después tienen otros síntomas y entonces necesitan otro medicamento. A veces fósforo, a veces arsénico, a veces pulsatila, etcétera. Hay Ay, veces que no son de brionía los síntomas y que necesitarán otros. Por ejemplo, belladona, que tiene la fiebre más alta y que tiene la cara muy congestionada y roja y que tiene los ojos, las pupilas dilatadas y que tiene un dolor muy ardiente en la garganta, ¿no? Y que la fiebre es mucho más intensa y que siente que le quema todo el cuerpo. Entonces ya no es la brionía, sino es belladona, pero la mayoría cayeron de los que yo vi y de los que vieron muchos compañeros antes que yo, por ejemplo, los homeópatas en Italia, los homeópatas en España, la mayoría salieron con brionía o hicieron síntomas de brionía. Por eso es que lo escogimos como medicamento preventivo. Entonces, ¿qué hace? Le damos a la persona que no está infectada, que no tiene síntomas, le damos la brionía y va a presentar esos síntomas que le dije, los va a presentar pero insensiblemente, porque está tomando una sustancia que no es alimento y que es ajena a su organismo. Entonces va a tener esos síntomas insensiblemente, quiere decir, la dosis es tan pequeña que no los va a sentir, o a lo mejor siente cualquier cosita, a lo mejor le da un poquito
de tos o de escalofrío o algo así, y no le da importancia y sigue con su vida. Pero además, como se la damos dinamizada y se la damos cada vez con una dinamización mayor, no los va a tener, no va a tener los síntomas, los va a presentar y la siguiente dosis se los va a quitar y así. Y entonces, por eso es que les digo, es preventivo porque sufre los síntomas sin sentirlos y entonces está protegido porque está sufriendo unos síntomas casi insensiblemente. No sé si me expliqué. Sí, y entonces si le llegara el contagio, ya tienes Esa defensa, claro, porque ya está teniendo los inmediatamente síntomas. anterior. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, claro, esto es en el caso de las epidemias. No actuamos así, nosotros siempre actuamos individualmente. El paciente viene con síntomas y nosotros vemos cuáles son los síntomas que necesita para dar un medicamento, cuáles son los síntomas que expresa para que le demos el medicamento adecuado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En el caso de las enfermedades agudas como esta, la epidemia es una enfermedad aguda, ¿no? Uh-huh. Pero fantaseando, y si nosotros pudiéramos dirigir la OMS, en vez de la serie de cuadros equivocados o no, porque hay toda una anécdota ahí de los italianos que tenían la indicación de no hacer autopsias hasta que se vieron llevados por la emergencia a hacer autopsias y encontraron que la imposibilidad de respirar no era producto de una neumonía, sino de coagulaciones. Y empezaron supuestamente a dar, no los homeópatas, sino los alópatas, a dar anticoagulantes y les resultó muchísimo mejor. Pero lo que le quería decir es que sin ningún grado de peligro, sino en toda la línea preventiva, sí hubiéramos podido dar la indicación de brionía a la población para enfrentar estos meses de epidemia. Exacto, sí, antes de tener la enfermedad, porque ya teniendo la enfermedad, entonces ya sería diferente para cada uno, ¿no? Ajá. Incluso en esos últimas fases de la enfermedad donde hay una hipoxia a nivel celular, podríamos utilizar otros medicamentos que actúan a ese nivel, como árnica o la quesis o fósforo, medicamentos que actúan mucho a nivel de trombosis o de problemas de coagulación, etcétera. Ajá. Entonces, sí, en cada fase tenemos diferentes medicamentos. Por eso la homeopatía es también más difícil, porque necesitamos individualizar cada caso, ¿no? No podemos decir tenemos la panacea, no es cierto. No tenemos un medicamento, tenemos varios. El preventivo que escogimos es ese. El que escogieron los médicos de la India fue arsénico, que también es un medicamento que es muy frecuentemente usado en esta epidemia, pero en las siguientes fases, no en las primeras. Por eso nosotros utilizamos la brionía. Y además porque arsénico es un medicamento, pues es el arsénico, ¿verdad? Es un medicamento que tiene una acción más profunda, sí, ¿no? Y por lo tanto su uso es un poco más delicado. Bien. Pero... bueno, creo que esta parte es muy importante para, pues por lo menos dejar sentado que alternativas habían y hay finalmente, pero que desafortunadamente tenemos un discurso oficial que hasta califica, doctora, nosotros ya lo experimentamos, califica como fake news, como noticias falsas, todo aquello que vaya en discordancia con la indicación oficial de los médicos de la OMS. Y entonces ahí tiene usted a mucha gente en Facebook, de los controladores de Facebook y de YouTube, que al ver que nosotros presentamos así, como mucho más formalmente, como en el caso de usted, pero hay otros casos donde presentaron remedios caseros, así en la línea del limón, y
que les había resultado para recuperarse en la línea de la invención y también son eliminados, ¿no? Donde todo lo que sea diferente es considerado fake news Ujú. y desafortunadamente pues no hemos podido promocionar más la riqueza de la homeopatía, también por eso, por esa línea. Sí, sí, así es. Yo creo que la homeopatía más que una alternativa que acuerdes se ve alternativa hasta el Reiki o que pueden tener sus fundamentos y lo que sea, pero no es una cosa que científica y experimental, pero la homeopatía podríamos poner que es una opción o es la otra parte, la otra cara de los tratamientos que son considerados científicos, Sí, ¿no? tiene usted razón, porque no sería una alternativa, sino sería un principio médico y una implicación original, ¿no? De la concepción de la Sí, medicina, por lo menos en Occidente, ¿no? sí, Con Hipócrates. y que es experimental, ¿no? Por esto que le estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, otra de los aspectos que a mí me gustaría mucho marcar en esta plática es sobre cómo, ahorita aparte de la epidemia, que bueno, nos tiene muy, muy ocupados, cómo nosotros concebimos la enfermedad. Dijimos que como una manera de ser, ¿no? Porque no es solamente cómo te comportes para que puedas estar saludable en cuanto que hagas ejercicio, en que comas bien, en que tengas un descanso, sino también en que cómo te comportas con los demás, cómo te comportas con la gente a tu alrededor, cómo te comportas con el medio ambiente en donde vives, ¿no? Y cómo te comportas ante ti mismo, porque pues al final igual tú tienes un conflicto si no estás acorde con lo que piensas y con lo que sientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención que usted dijo en cuanto al psicoanálisis es que el mismo, creo que así dijo, el mismo material que lo hacía sufrir es lo mismo que lo puede ayudar a restablecerse o a curarse, según lo que Sí, yo interpreté, ¿no? exactamente, sí. Entonces, pues en ese sentido, creo que podemos nosotros también decir, bueno, hay un paciente que está muy atormentado por una colitis, por ejemplo, ¿no? Bueno, está con síntomas de inflamación, de estreñimiento, de malestar, de dolores en el colon, bueno, que no le permite ni comer bien siquiera. Y no le permite tampoco pensar bien y estar bien con los demás, porque está siempre con su molestia y entonces a veces está de mal humor o deprimido, ¿no? Bueno, entonces decimos, es un malhumorado que a todo mundo trata mal, por ejemplo, ¿no? Y que es un exigente que quiere que todos sus hijos los pone casi casi a marchar al unísono y que hagan las cosas como él dice, es un dictador y es un intolerante y es un impositivo, ¿no? Y todo porque tiene una colitis. A lo mejor al revés tiene la colitis porque es intolerante, impositivo y dictador, ¿no? Ajá. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Por supuesto que tomamos sus síntomas y por semejanza le vamos a dar un medicamento que a lo mejor es licopodio, por decir, o nux vomica, ¿no? Que son más o menos los medicamentos que utilizamos para eso, entre otros. Ajá. Pero ¿cómo utilizamos lo que usted decía, esa manera de ser para que el paciente se dé cuenta de que esos atributos que son anómalos, que no son, no lo hace estar en armonía ni con los demás ni con él mismo? Ajá. ¿Cómo hacemos para que él eso lo utilice de alguna manera transformándolo? No en que se vuelva dócil y callado y condescendiente, porque eso no va a ser, pero sí en que
esa energía que tiene, y que lo hace ser exigente, intolerante y dictador, lo transforme en ser muy productivo, ¿no? Y Sí, muy asertivo en todo lo que hace y emprendedor, ¿no? sí, En el mismo sentido, o sea, le digo, no lo transformamos en la otra moneda, en la otra cara de la moneda, sino no, en ese mismo sentido, en su energía expresiva, ¿no? sí, Eso hacemos, porque no lo vamos a cambiar, no lo vamos a hacer otro, pero sí vamos a hacer que él se dé cuenta de lo que está haciendo para que lo module, para que lo modere y para que lo transforme en algo benéfico, ¿no? A eso me refiero yo, no sé si sí, estoy muy distante de lo sí, que usted no, dijo. muy bien. Yo conozco más o menos el concepto de miasma en términos Exacto. teóricos. Ah, ok. eh, y obviamente lo conozco a nivel personal, individual, pero haciendo el paralelismo con el psicoanálisis, diríamos que si Freud habla de que no puede haber un sujeto del inconsciente que no tenga en el fondo, digamos, una fuente pulsional, como él lo llama, y divide esa pulsión en pulsión de vida y pulsión de muerte en un primer Ujú, momento, ujú. pero agarraría la fase de la pulsión, finalmente es la misma pulsión con distintas fases, Ah, ok. pero entonces yo pensaría más en la fase de la pulsión de muerte como necesaria para poder seguir viviendo, la pulsión misma, el miasma. Y en el Ya. psicoanálisis, al final del análisis, no es que uno ya no tenga pulsión, no es que uno ya no tenga inconsciente, no es que uno ya no tenga fantasma, pero lo que sí sucedió es que se creó, se inventó, se habla de neocreación, se habla de transmutación psíquica, que a través de eso uno puede tener una nueva relación con lo pulsional, una nueva relación, aquí sería con el miasma, doctora. Ok, entonces ahora podemos explicar un poquito este concepto. El miasma es precisamente el resultado de esas supresiones que no son naturales y que nos llevan a tener una complicación de las enfermedades. O sea, es cuando una persona se enferma de algo agudo, por ejemplo, decíamos una este, bronquitis, por ejemplo, en donde hay muchas secreciones eh, de los bronquios precisamente, donde hay mucho catarro, entonces nosotros tratamos al enfermo, ¿no? Pero no le quitamos inmediatamente las secreciones. Dejamos que un tiempo las tenga, o sea, no quiere decir que no le demos nada, le damos medicamento para que su propio cuerpo lo vaya restableciendo con cierto tiempo, ¿sí? O sea, no es como el que tienes catarro, tómate un Contac o como se llame y se te quita inmediato y te vas a trabajar. No, es que tienes un catarro, abrígate, lo que decíamos que decía Hipócrates, abrígate, toma líquidos, quédate en tu casa, reposa un rato y con eso se te puede quitar, a lo mejor solo. Y así se hace una bronquitis, bueno, pues entonces vamos a dar medicamentos para que eso se vaya quitando poco a poquito, como debe ser, como lo hace en forma natural una persona sana, pero no lo puede hacer el enfermo porque se está prolongando, entonces le damos un medicamento para que poco a poco lo vaya quitando. O algo en la piel, por ejemplo. Hay una erupción en la piel, vamos a ayudarle a esa piel, ¿no? A ese organismo a que la piel ya no lo exprese tanto o lo vaya poco a poquito quitando. A lo mejor no se le quita en un día ni en dos, o ni en una semana, ni en 10 días, ni en un año. Lo tiene que ir quitando poco a poco el propio organismo a su ritmo. Bueno, si nosotros lo quitamos a fuerza, rápidamente, cualquier enfermedad, sin darle su tiempo y sin ver por qué le está causando, cuál es la causa de esa enfermedad o de esos síntomas, estamos cometiendo una supresión.
Una supresión tras otra y tras otra hace que el organismo tenga una respuesta mucho más intensa y entonces se provoca esa falta de reacción e incurabilidad. Entonces el miasma lo definimos como una enfermedad heredada y heredable, producto de la supresión arbitraria y antinatural de las enfermedades agudas. Una enfermedad aguda que no se trató bien se puede repetir y repetir y repetir hasta que ya no se puede curar. ¿Sí? Y entonces no nada más se queda, por ejemplo, en el árbol respiratorio, sino, o en la piel, sino va a trascender y se transforma en otras cosas más graves. Y entonces es cuando ya se va a lo hereditario, es cuando ya no tiene remedio, porque se estuvo transgrediendo tanto la enfermedad natural que entonces el organismo ya no supo cómo responder y entonces ya se estanca ahí un problema mayor. Eso es lo miasmático, cuando la enfermedad aguda ya se transforma en algo crónico, en donde ya no se puede manejar por el propio organismo. Eso fue lo que Hahnemann se dio cuenta cuando dijo, a ver, mi método es perfecto, por semejanza quito todas las enfermedades, pero después regresaban los enfermos con la misma enfermedad y decía, ¿por qué? O con otra enfermedad, y entonces buscaba en sus antecedentes las enfermedades que habían sido maltratadas porque no se fueron a la causa, y entonces dijo, tiene un problema de herencia, de predisposición que ya no se puede quitar, solo y eso le llamo miasma, solo con tratamientos muy repetidos y de mucho tiempo, vamos a ir quitando poco a poco esas predisposiciones a enfermarse de determinadas cosas. Así es la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Okay. Se hereda y por eso también la gente se está enfermando y muriendo de COVID-19, los que tienen la diabetes, porque es una enfermedad crónica, los que tienen hipertensión, porque es una enfermedad crónica, y los hijos de los diabéticos que tienen la predisposición y que son gorditos y que no se cuidaron, aunque todavía no les dio diabetes, de todas maneras se pueden enfermar y morirse porque tienen en la herencia esa tendencia. O sea que el miasma es producto de una serie de represiones. Exacto, supresiones. Pero que no por reprimir quiere decir que desaparecen. Entonces Exacto. retorna lo reprimido, como sería otra figura del Exactamente. psicoanálisis. Es como eso reprimido no es inexistente, sino que está ahí latente y en el momento donde menos espere o donde encuentre las condiciones para retornar y manifestar y además intentar afianzarse, ¿no? Porque lo reprimido no le gusta estar reprimido, quiere salir a la conciencia. Entonces aprovecha las condiciones, el momento más adecuado, incluso el más inesperado, para retornar y ahora sí instalarse, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que sí tenemos muchas cosas en común que tendríamos que seguir analizando por mucho tiempo. Sí, sí. Pero bueno, yo suelo contestar a la gente que una de las virtudes de la homeopatía es que en cada intervención homeopática finalmente hay un refuerzo del sistema inmunológico. Uh-huh. Es como Claro. si propiamente la homeopatía hiciera un contrapeso con el miasma, ¿verdad? Sí, claro. Eh, Mm, a propósito de la cultura homeopática y de más allá de esta epidemia, que la gente pueda saber que es una inversión para fortalecer el sistema inmunológico y en vez de estar heredando miasmas, uno puede heredar probablemente un sistema inmunológico más despierto que no recurre tanto a la represión. sí, exacto, porque todos nacemos con una determinada carga miasmática, todos nacemos con una predisposición a enfermarnos en determinado sentido, todos. Pero lo que
tenemos que hacer es ir atenuando esa carga miasmática, esa herencia, con los tratamientos homeopáticos adecuados. Y a veces aguantarnos de tener algunos síntomas, porque eso pues nos permite de alguna manera ya no, por lo menos ya no acrecentar ese estado miasmático, ¿no? Y sacar un poco todo lo que llevamos pues de anómalo en esa herencia, ¿no? Pero por eso es difícil, por eso es que algunos pacientes dicen, no, yo no voy con el homeópata porque luego me pone a sacarme una alergia, dicen ellos, que he tenido por años y entonces ya no quiero, ¿no? No, pues oiga, tiene que sufrirla un poco para poderla curar, no puede curarse sin haberla manifestado, ¿no? Claro. Es como el paciente en el psicoanálisis que puede llegar y decir, yo vengo, pero no quiero hablar nada de mi infancia ni de mis padres. No. O sea, pone su condición, ¿no? Exacto, no quiero sufrirlo, ¿no? Sí. Sí. No, sí, tiene un costo, por supuesto, pero un costo que después le va a beneficiar muchísimo y que a lo mejor en una sola vida, ¿verdad? No lo vamos a poder ver, pero por lo menos va a morir de otra manera, ¿no? Y no con los dolores tan horribles, ¿no? Okay. Bueno, hay Pero una otra pregunta, doctora, si quiere para ir cerrando, porque sabemos que está muy ocupada pero creo que también es práctica. Son cosas que me han dicho últimamente. sí. Dice la pregunta, dice, ¿hay tipos de homeopatía? Dice, ¿las flores de Bach son un tipo de homeopatía? ¿Es lo mismo las flores de Bach que la homeopatía? No, no, por supuesto, hay tipos de homeopatía en el sentido de que la han ido distorsionando. La homeopatía, decimos nosotros, es la homeopatía que estableció Samuel Hahnemann, su fundador, ¿no? En donde se da un medicamento, en donde se ve toda la historia de vida, en donde se ven todas las herencias y en donde se ve la manera de ser de la persona, ¿no? Que eso también se desarrolló mucho con el maestro Proceso, que después hablaremos un poco de eso, ¿no? Entonces la homeopatía es la homeopatía que estableció Hahnemann. Y los demás, pues son aproximaciones, son distorsiones, son nuevas tendencias, pero pues no son exactamente la homeopatía, les pueden llamar de otra manera. Las flores de Bach, pues es porque Bach o Bach, dicen que se dice así, fue un homeópata que dijo, no, pues yo voy a ir más a centrarme en las flores y voy a ver las que sirven para la depresión, las que sirven para la ansiedad, las que sirven para... Pero eso le digo, una aproximación, es una otra forma, pero ni siquiera tienen la experimentación que es fundamental en la homeopatía. Y otros, los que combinan un medicamento y otro, tampoco puede ser muy aceptado porque los medicamentos se experimentan unitariamente, cada uno tiene su propia forma de producir síntomas, ¿no? Entonces, sería no. como contradictorio, ¿no? O sea, Pues sí. y además sería seguir la inercia de la alopatía de te doy un antiinflamatorio, un Sí, también analgésico, un eso, como, antibiótico ajá, y una pomadita y así de por todos lados, ¿no? exactamente. Pero bueno, entonces la respuesta es que no, que existe la homeopatía como tal y los derivados más bien son, como decimos en el psicoanálisis, más bien son los desviacionistas Uh-huh. de Freud, ¿no? O sea, una cosa es el Exacto. psicoanálisis freudiano y otra cosa es lo que algunos agarraron de ahí y hicieron ya lo que quisieron, pero que no es propiamente otro tipo de homeopatía, sino es ya otra cosa, ¿no? Exactamente. Es algo, o una aproximación, ¿verdad? Sí, Pero bueno. bueno, si quiere para terminar, doctora, que nos hablara cuál es la acción específica que hizo el doctor, el maestro Proceso Sánchez, que también eso tiene un interés nacionalista, un mexicano. Y, ¿qué sería la intervención del maestro Proceso Sánchez? ¿Es directamente con Hahnemann o también, o Hipócrates, Hahnemann?
No, pues con Hahnemann especialmente, bueno, el maestro estudió mucho a Hahnemann y especialmente lo que corresponde a lo miasmático, que fue el último descubrimiento de Hahnemann. Él ya tenía más de 80 años cuando dijo, estoy descubriendo que no todos los pacientes se curan porque hay una causa que les impide y es esa predisposición heredada que no permite que el hombre sea totalmente sano, porque siempre está arrastrando pues esas herencias, ¿no? Ujú. Para enfermarse en determinada forma. Entonces, pero no, pero lo dejó esbozado. Y es cuando el doctor Proceso Sánchez Ortega dice, a ver, desde su tesis de la licenciatura en medicina homeopática, dijo, vamos a estudiar lo miasmático y vamos a darle una aplicación clínica, porque no es nada más ver que algo te impide, sino ver que cómo se lo vas a ir quitando a través de la manifestación de los síntomas. Entonces hay síntomas en uno, en otro y en otro sentido. Todos los síntomas tienen un sentido. Y entonces decimos los síntomas que son carenciales, que denotan una hipofunción. Esos son en un sentido. Por ejemplo, bueno, en enfermedad, una anemia, ¿no? En síntomas, una debilidad, en síntomas mentales, una timidez, una condescendencia, falta de carácter. Eso es en el sentido carencial, ¿no? Y hay otros síntomas, los opuestos exactamente, que son los síntomas que denotan un exceso, ¿no? Por ejemplo, o una hiperfunción, ¿no? En el sentido orgánico sería las verrugas, las tumoraciones, la tendencia a la obesidad, la por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Hiperfunción en cualquier aspecto, ¿no? Y en lo mental sería pues la gente presuntuosa, la gente ambiciosa, la gente egoísta, la gente este, también dominante, imperativa, ¿no? La gente envidiosa, es en ese sentido de lo mental. Y la tercera, el tercer sentido es en el sentido de la distorsión. Entonces ya no es la hipofunción y la hiperfunción, sino la dis. Quiere decir todo lo que denota más destrucción. Por ejemplo, en lo físico serían pues, las ulceraciones, las hemorragias, los ardores, ¿no? Las deformaciones, Mm, ¿no? ujú. Y en lo mental, pues sería el odio, el rencor, eh, pues, no sé, todo lo que sea destructivo. Ujú. Eh, el, el, La el, el, agresividad. sí, la agresividad, la violencia, la crueldad, ¿no? Ujú. El deseo de matar, ¿no? O el deseo de morirse, ¿sí? Exacto. Entonces, nosotros, ¿de qué derivan eso? Del miasma también, porque hubo al principio las enfermedades de la piel se suprimían y entonces daban síntomas, dice Hahnemann, sóricos, quiere decir la comezón, esos son sóricos, quiere decir carenciales, en cambio las vegetaciones, las verrugas y los flujos se suprimieron y dieron origen a todo lo que es hiperfunción. Y lo otro, la distorsión, se originó por las enfermedades chancrosas, por ejemplo, la sífilis, Mm, ¿no? ujú. Y entonces eso dio origen a síntomas destructivos. Todo tiene ese origen, pero después ha habido más enfermedades que se han ido suprimiendo y que nada más han internalizado e interiorizado y profundizado todas estas enfermedades. Y eso es muy interesante porque entonces nosotros sabemos cuál es la dirección de síntomas en cada uno de los pacientes, ¿no? No es lo mismo un estado carencial que un estado de hiperfunción que un estado de destrucción, Exacto. Ujú. ¿no? Y entonces tenemos medicamentos para cada uno de ellos. Y tenemos, de todas maneras, el estado de carencia y de hipofunción es terrible porque entonces no se permite una reacción, no se permite una evolución, no se permite una función, ¿no? Y el estado de exceso o
de hiperfunción, pues también se sobrepasa y el estado de destrucción pues destruye. Entonces, todo eso es malo, no es que es mejor uno que otro. De todas maneras, finalmente lleva a la muerte, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que fijarnos en eso para establecer mejor el tratamiento y por eso el maestro proceso fue el que nos guió a ver de qué manera íbamos a tratar a cada paciente y descubrir esas tendencias en cada uno y los aportes que cada uno de los tres miasmas tiene en cada individuo y tratarlo de esa manera. Es un poco complejo que también podemos después platicar Sí. en ese sentido, ¿no? No, pues muchas gracias, doctora. Creo que es una entrevista que a los que la escuchen les va a dejar sobre todo más interés, más inquietud y les va a dejar también claramente la idea de que no se trata de una doctrina sin historia, sin lógica, eh, sin vigencia, sino todo lo contrario y que más bien es un desafío para la cultura, para los ciudadanos de la época, para los médicos sobre todo, el que se adentren a, a esta tan exquisita, rica y compleja y complicada manera de pensar al ser humano dentro de la naturaleza y que, bueno, además, pues es una oportunidad, una dicha poder contar con esta alternativa y que no es ninguna alternativa, sino que está implícita en el origen mismo de la medicina de Hipócrates. Entonces, yo espero que podamos continuar en otro momento con la segunda parte de esta entrevista, doctora. Y, Claro, y claro que sí, pero yo creo que esta entrevista debería de ser en dos partes, si no la gente se va a cansar, ¿o no cree? sí, vamos a Bueno, ver usted lo cómo verá. la editamos y la presentamos, pero sí, finalmente la idea es difundirlo y que mucho más gente pueda tener al menos un mejor conocimiento de lo que es la homeopatía. Freud decía que uno de sus propósitos era que la gente no se muriera sin conocer la existencia del psicoanálisis, porque el psicoanálisis lo consideraba él como patrimonio de la humanidad. Y me parece Ah, que va en la misma línea la homeopatía, es patrimonio de la humanidad y es importante que la gente lo conozca y ya después de conocerlo pues tome sus decisiones, pero que no se mueran sin conocer la homeopatía. perfecto, muy bien. Por lo menos conocer para que puedan decidir, Es ¿no? exactamente, y que no anden ahí hablando a tontas y ciegas también, ¿no? Perfecto, Bueno, perfecto. doctora, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, su atención que nos ha brindado en esta ocasión y en otras, y esperamos contactarla pronto. ¿Mm? Con mucho gusto, muchas gracias. Que estemos bien. Hasta Hasta luego.